los capítulos de 3 capítulos del libro Una vida, el poder de una vida de oración. Y yo los leí. Mira, a mí se me hace muy difícil la lectura. Yo me desenfoco bastante. Y a juro me lo forcé. Se me fue muy difícil. Y el libro es pequeño, pero me refiero a la lectura, me refiero. Soy muy. No es mi hábito, no es mi fuerte. Yo prefiero escuchar los libros y todo eso, pero. Igualito, se tuvo que hacer y lo hicimos. Y a mí me alegró bastante escuchar el salmo que se leyó hoy porque tiene bastante lo que tenía preparado. Tenía que ver mucho con lo que lo que tenía preparado. Y antes de empezar el tema, los capítulos que... Bueno, estos son los títulos de los capítulos. La liberación, el buscar el reino del Padre y sus dones, y luego cómo mantener un corazón recto. Y esos son los tres. Y voy a mezclar todo como en un gran resumen, porque todos los versículos que me venían tienen mucho que ver con estos 3 capítulos. ¿Sí? Entonces, quiero primeramente hablar, antes de dar esos 3 temas fuertes, quiero hablar sobre la oración porque creo que es muy importante. Es la base de todo creyente. Sin oración no funciona. Y no digo que, mira, porque todos hemos pasado por un tiempo donde no oramos, diría yo, no sé, a mí me ha pasado. O nos distraemos, o el enemigo hace todo lo posible para que nosotros paremos de orar. Todo. Sea la culpa, sea las distracciones, la ocupación. Pero quiero hablar principalmente de qué es la oración. La oración es comunicación. Y muchas personas con quien yo he hablado, incluso mis propias experiencias, donde una cosa es orar, así orar. El punto de la oración no es pasar grandes cantidades de tiempo para hallar una respuesta, aunque sí funciona así, ¿verdad? Pero el punto de la oración es conectar. O sea, cuando uno ora eficientemente y uno llega a conectar, eso es buenísimo, me refiero, es bonito. Yo recuerdo, yo estuve en el discipulado del pastor Pineda, fui con mis padres, y yo recuerdo que él había mencionado, se lo dijo, porque este es el discipulado de los pastores y todo eso, y él decía, hermanos, líderes, hermanos, porque hay hermanos allí también, y decían, ¿no se han dado cuenta que una oración de tantas horas ni llega al techo? Y luego dice, comparado a una oración de 5 minutos, inmediatamente se enciende. Y yo en mi mente yo decía, oye, eso sí me ha pasado antes. No todo el tiempo, pero sí me ha pasado. Y yo me preguntaba, oye, ¿por qué será eso? Porque se trataba de conexión. Cuando uno aprende a conectarse. David era alguien que buscaba conforme al corazón del Padre. ¿Y qué hacía David? David adoraba. Pero la adoración, me refiero a la adoración también de mi propia experiencia. Una adoración no es solamente palabras, son las emociones que están detrás de esas palabras. Y uno simplemente cuando va orando o cuando va adorando, a mí me pasa, algunas veces yo ni lo siento al principio, pero uno va en ese ritmo. Aleluya, aleluya. Y luego uno va, oh, te amo, y eso es lo que debemos llegar a ir para conectar. Al Padre le encanta eso, al Padre le encanta la adoración. Entonces, para resumir, la oración es tener fe, creerle, recordarnos que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y así como un padre quiere conectar con su hijo, ¿verdad? Y tener fe y pedir.
Entonces yo me gustaría ir a Lucas capítulo 11, capítulo 11, Lucas capítulo 11. Y así como la oración hay que seguir rogando. En el versículo 5 del capítulo 11. Les dijo también, este es Yahushua, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, es muy clave este pasaje de la Biblia para mí. Donde tú apartas el tiempo. La oración para mí que yo la he encontrado también, este es un truco que yo uso cuando yo voy por la calle, cuando voy al gimnasio, cuando corro, cuando trabajo. Yo en mi mente, Padre, 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 porque Él escucha tu corazón. Él escucha tu corazón. Más que todo, Él sabe lo que está en tu corazón, sabe lo que estás pidiendo, ese anhelo que está en tu corazón. Padre, Padre, Padre. Por eso Él dice, orar sin cesar. ¿Verdad? Eso es la oración sin cesar. Uno está buscando constantemente. Y es tan clave tener fe, tan pequeño como un grano de mostaza, ¿verdad? Porque yo tenía mis dudas al principio, pero en la oración tú puedes tener fe tan pequeña. Me refiero, ¿será? Creo que sí. Creo que sí, voy a creer que sí. Y eso va acumulándose, se va creciendo. Amén. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 8. James. Capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oh, mira, y me gusta, voy a seguir. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy, muy clave aquí, me refiero, es muy clave. Cuando un hijo, bueno, también lo he experimentado de ambos lados, pero cuando un hijo está lamentado de lo que ha hecho, porque todos hemos venido como pecadores, ¿verdad? Estamos lamentados y el padre al humilde, al que ha reconocido ese pecado, lo levanta y conecta. Ese es otro punto de la conexión. Y eso es lo que es conocer al Padre, conocer cómo es, porque cuando uno viene con una actitud así como, oh, yo no he hecho nada malo, esto, lo otro, el Padre simplemente no va a conectar, no vas a poder conectar. Y muchas personas
preguntan, oh, pero ¿por qué no puedo conectar si yo estoy tratando de orar? Estoy tratando de... pongo todo, yo conozco de personas que oran 4 horas y no han conectado. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? En otra versión yo leí la palabra parlotear, y yo me preguntaba, uy, ¿qué significa eso? Parlotear, ¿qué significa parlotear? Y cuando lo busqué en el diccionario, dicho de 2 o más personas, hablar mucho y sin sustancia, ¿verdad? Por diversión o pasatiempo. Muchas veces estamos orando para pasar, y yo lo he hecho, todo el mundo lo ha hecho, donde, Padre, es puro bla bla bla, ¿sabes? Me refiero, es como si yo le empezara a hablar a mi hermano, porque mi hermano es muy, a mí tampoco me gusta cuando me empiezan a todo el parloteo, a mí no me gusta. Y yo digo, uy, ve al punto, por favor, ve al punto. Entonces, eso le desagrada al Padre. Háblale con sustancia. Me refiero, uno llega a ese ritmo, Padre, te quiero, aleluya. Porque alabarle le puedes alabar. Pero asegúrense que cuando le oren en sustancia. Conecten. Hagan todo lo posible para tratar de conectar, ¿verdad? Aleluya. Y esto es de aprender, ¿verdad? Otro punto que quería llegar es Jeremías, capítulo 29. Aleluya. Y él tiene sus procesos también, porque algunas veces yo oro buscando. A mí me ha pasado. Cuando estaba en el John Hopkins llorando, casi básicamente así buscando en mi mente, ¿verdad? Apartaba tiempo, pero buscando en mi mente mientras manejaba Uber en el John Hopkins en Baltimore. Y Padre, esto, lo otro, y me distraía un poquito con el tipo de atrás. Oh, sí, y yo, Padre. Y no encontraba nada, escuchaba música de oración y yo, Padre, pero, oye, ¿qué pasa? Me refiero, ya debería estar, Padre. Hasta que me di por vencido y yo, en la noche, oye, Padre, esto, y llega. Conectar. No importa, haga el esfuerzo de tratar de conectar. Incluso, mira, ese tiempo que yo tomé, ¿verdad? Para tratar de conectar en el Uber, no fue malgastado. Simplemente estaba un poco distraído. También pasa aquí cuando venimos a los servicios. Viene como un bloqueo, empezamos a pensar en otras cosas, cuando el Padre simplemente quiere conectar. Entonces, ¿qué hacemos en este instante, hermanos? Simplemente yo digo, Padre, te entrego todo lo que me está bloqueando, quiero conectar contigo, en sustancia, quiero tratar. Se lo dile, Padre, quiero tratar de conectar contigo. Y buscamos. Aunque no se encuentre, yo recuerdo que cuando yo primero estaba buscando al Espíritu Santo, estaba llorando, quebrantado del corazón, estaba en la sala y mi madre estaba tocando el piano. Y yo en mi mente, yo me paré, yo dije, Padre, yo no me voy aquí sino hasta que me bendices con el Espíritu Santo. Yo no había hablado en lenguas todavía. Y yo, y estaba llorando, adorando, buscando, Padre. ¿Recuerdas, mami? No lo recibí ese día. Y llegó la noche y yo dije, bueno, a dormir. Y me fui a dormir. Pero eso no importa porque yo me estoy tratando de acercar. Y el Padre ve eso y dice, ok, este se está acercando, yo me voy a acercar a él. Si vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 13. Bueno, voy a leer desde el 12. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando empezamos a buscar, no lo estamos buscando de todo corazón. Hay distracciones, somos humanos, hay que ser paciente con nosotros mismos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es conectar. Cuando usamos todo vuestro corazón. Esto requiere inteligencia emocional. Un poco de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tienes que poder abrir tu corazón, sentir tu corazón. No somos personas completamente mentales, no somos personas completamente carnales, no somos personas completamente espirituales, ¿verdad? También tenemos las emociones. Ahora, las emociones son una herramienta que se puede usar a favor con el Padre. Porque de eso se trata la relación. Cuando dice, gozaos, yo he visto personas, sí, yo me estoy gozando. Y está así, gózate, ama, ¿verdad? Incluso dice, airaos pero no pequéis. Tú puedes sentir, pero el punto es tener balance, ¿verdad? Aprende a sentir el amor del Padre, a conectar tu relación. Y ninguna oración, todo esto, lo de la fe, con la oración, esto nada se puede hacer sin el Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu. Porque si vamos a Efesios capítulo 6, me refiero, mucha gente va a tratar de orar 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Pero si no lo está haciendo eficazmente, ¿verdad? Porque puede pasar, ok, porque yo oro 5 horas en mi propia fuerza voy a poder conquistar, voy a poder hacer esto. No. Somos débiles. Hay que admitir, Padre, necesito de ti. Necesito de tu poder, de tu espíritu, de tu amor, de todo. Pero hay que ser inteligente. Efesios 5. Oh, disculpa, 6. Disculpa, 6. Me perdí yo. Efesios 6, 18. Esto es Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ok? Conectar, orando y suplicando en el Espíritu, ¿verdad? No se puede, me refiero, incluso la palabra, no lo anoté aquí, pero la palabra dice que el Espíritu, cuando nosotros no sabemos qué orar, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer es adorar un poquito, no un poquito, pero adorar, buscar, y el Espíritu mismo y es un misterio, hace la oración la que necesita hacer, ¿verdad? Es la herramienta que todo lo cumple, me refiero, literalmente hace de todo. Entonces la vamos a hablar ahora. Eso es conectar con el Padre. Conectar con el Padre es tú y Él siendo una entidad. Así como Yahushua decía, yo y el Padre somos uno. Así es la novia con el esposo. Deberíamos ser uno. Por eso todo ha sido desde antes. Mujer y hombre, uno. Eso es el amor. Eso es conexión. Eso es relación. Allí, cuando estamos conectados, entendemos cosas que nosotros no entendíamos antes. Por eso la gente ve personas como nosotros y dicen, ¿por qué entienden tanto? ¿Por qué tienen tanta discernimiento? ¿Por qué tienen tantos frutos? Frutos, amor, justicia, lo importante de la ley. Porque hay pentecostales, ¿verdad? Hay cristianos que aunque no han conocido, han ignorado ciertas cosas, han practicado justicia, han practicado el amor, han practicado con lo poco que conocen, ¿verdad? Entonces, es de motivación,
¿verdad? Entonces vamos a hablar de las liberaciones. Las liberaciones pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Y las más comunes son los vicios, las malas actitudes, las ansiedades, depresión, etc. Y vamos a ir a Isaías, capítulo 1, versículo 5, rapidito, lo voy a leer. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todos necesitamos liberación. Hermanos, cada uno de nosotros está enfermo. Cada de nosotros necesita un doctor. Las iglesias son hospitales. Son hospitales. Y siempre vamos a necesitar del doctor cuando vivamos. Estando en esta carne, ¿verdad? Todas las malas actitudes son síntomas de dolor, son de enfermedad. Todos los vicios. Si tú conoces a alguien que está, por ejemplo, adicto a la droga o al alcohólico, ellos simplemente están tratando de medicarse de un dolor que tienen muchas veces. Porque yo conozco bastante gente en todos lados y están adoloridos y muestran síntomas y ellos mismos se niegan. No, yo no estoy dolido. Entonces, ¿por qué las síntomas? ¿Por qué se drogan? ¿Por qué buscan del alcohol? ¿Verdad? Por una presión que sienten. Se sienten abandonados. El enemigo te habla también. Mira, aquí nadie te ama, te dejaron, esto, lo otro, odia. Porque el enemigo es malo así. Nos quiere llegar al borde de la desesperación, ¿verdad? Si vamos a Isaías capítulo 53 de nuevo, ¿verdad? Aleluya, así es. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Amén. Hermanos, muchas veces también nosotros vamos a pasar por sufrimientos, vamos a tener malas actitudes. Nosotros no somos mejor que el mundo, o sea, los gentiles, los que no han venido a la congregación. Simplemente hemos reconocido que necesitamos de un doctor, y ese doctor, su luz, ha sido reflexionada en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente se ha resentido con nosotros, con nuestra familia, porque muchas veces nos hemos creído superior al mundo, que en parte sí lo somos porque tenemos al Padre, ¿verdad? Pero el punto es traer, ayudar a crecer, ¿verdad? Ese es el trabajo. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Mira, Romanos capítulo 1 versículo 18. Te digo, el libro de Romanos me ha dejado impresionado. No soy mucho, de nuevo, como les he dicho, no soy mucho de leer, pero cuando uno lee la palabra capta muchos más detalles que yo nunca había escuchado audiblemente. Y lo voy a leer. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce le es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Elohim les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Elohim los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Verdad? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Ahora, ¿qué significa todo esto? Aleluya. Los romanos, había gente que empezaba a creer en el Evangelio, pero ¿qué pasó? Elohim se hizo conocer no solamente a los romanos, sino a la humanidad. Y la humanidad no lo reconoció. Hay que ser muy pilas, hay que poder reconocer lo que verdaderamente está pasando. Aleluya. Pero el Padre mismo, no por misericordia, sino por esa altivez, le da, ¿verdad? Permite que los hombres caigan en sus bajas pasiones, o sea, al pecado, o sea, a las enfermedades. El Padre lo permite por una razón, ¿verdad? Porque si no lo permitiera, no hubiera diablo. El enemigo, ¿verdad? Cuando uno no reconoce, ¿verdad?, lo que es malo o bueno, ¿verdad?, no puede acercarse al Padre. Hablo de la conexión nuevamente a lo que es la liberación. Porque ¿cómo puedes ser tú libre de una prisión que ni estás reconociendo que estás adentro? ¿Verdad? Entonces, sé que es bastante palabra en Romanos, ¿verdad? Pero los romanos incluso creyentes cayeron en eso, y también en Corintio, cayeron bastante en los pecados, lo que eran sexuales, y esos son fuertes, pero también en las murmuraciones, estos son obras de la carne. ¿Por qué? Porque estaban faltas de oración, ¿verdad? Estaban faltas de lo que es la base, de lo que es la comunicación. El enemigo, ¿verdad? Cuando uno está en vicios o está en distracciones o en malas actitudes, lo número uno que tiene que hacer, y lo ves en Alcohólicos Anónimos, lo primero que uno dice es, tiene que reconocerlo. O sea, hola, mi nombre es tal, y yo soy un alcohólico, o yo estoy esto, o lo otro, ¿verdad? Es importante reconocer el pecado o lo que tú has hecho. Y es mejor examinarse a uno que a otro. Por eso Yahushua dijo, no mires la paja del ojo de tu hermano, sino mírate la planca que tienes en tu ojo. ¿Por qué? Porque ahí vas a terminar ser justificado, no solamente justificado, sino libertado. Padre, cuando tienes esa comunicación, Padre, ayúdame, sácame de esto, yo soy testigo. No, de resentimiento. Yo tenía un resentimiento muy fuerte en mi corazón que yo no lo podía sacar con mi fuerza. Y yo le pregunté, Padre, muéstrame, ¿por qué siento este dolor y
esta ira, porque me estaba consumiendo adentro. Y el Padre me lo mostró. Eso es relación. Padre, yo quiero estar contigo, pero mira lo que me tiene cautivo. Cuando uno lo puede admitir y reconoce, ¿verdad? Y reconoce al Padre y le da gracias, el Padre te va a ayudar, conecta en su misericordia. Y yo me sentí muy culpable. Al final del todo tuve una conversación con esta persona y allí en ese mismo, y yo le doy todo el crédito al Padre, pero el Padre me libró de eso. Amén. Por eso digo, uno tiene que reconocer, y yo se lo reconocí, y yo le dije, mira, yo me siento así, y yo no quiero sentirme así. Es bueno comunicar, es bueno comunicarse, pero hay que reconocerlo, Algunas son más fáciles que otras a reconocer, por eso yo digo, uno tiene que estar pilas para poder reconocer lo que está malo y lo que está bueno. ¿Cómo sabemos? Por relación. El espíritu mismo se va a encargar de decirte que está malo y que está bueno. Y no solamente eso, sino también la palabra. Ahora, el enemigo, en esto, cuando estás sintiéndome así, el enemigo te va a tratar de hacerte sentir culpable y llevarte a la desesperación para dejar de orar por lo que haces si reconoces, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque me ha pasado de nuevo, esa experiencia propia. Uno se siente culpable y yo digo, uy, Padre, yo no te merezco. Mejor me voy. Ese era mi pensamiento. Pero el Padre es como alguien quien tú amas. Tú no quieres que esa persona se vaya. Tú quieres que esa persona crezca contigo y que se sigan amando. En eso el Padre me fue tratando con mucho amor. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 18. De nuevo. Versículo 9 al 14. Me encanta esta parábola porque siempre me toca mucho el corazón. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de los otros de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno yo 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio de mí, un pecador. Os digo que descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto tiene mucho que ver con el último capítulo que leí, teniendo un corazón recto. Hermanos, tener un corazón recto, ¿verdad? Y esto tiene bastante también que ver con la liberación. Uno tiene que ser humilde, saber de quién es verdaderamente. Nosotros no somos, el Padre nos hace santos, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al Padre, Padre, yo soy carne, he sido carne. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por esa otra oportunidad. Padre, tu misericordia no conoce límites. No digo que estamos en pecado, no. Estamos diciendo que es como un trabajo. Estamos trabajando, hacemos errores y el jefe, en vez de echarnos para la calle, dice: ok, no, mira, así. Él quiere crecer con nosotros. Esa es la justicia de la ley. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, que necesitamos liberación también de la codicia, ¿verdad? Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia,
Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido de mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado quien mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Y lo dice con exclamation point, con exclamación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yahushua, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, Elohim más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, tú pecas todos los días. La cosa más pequeña es pecado. Hay pecados que son más notables, hay pecados pequeños. El punto es relación, conectarse. El punto es amor, conectarse. Pero el Padre lo permite, así como ha permitido que los hombres han entregado sus mentes a las lascivias y a los pecados. ¿Por qué? Porque si no hubiera problema, no hubiera necesidad de una solución. En Romanos capítulo 8, 28, todo obra para bien. Tenemos la certeza. Si vamos a Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, los que tienen el Espíritu Santo tenemos la certeza, ¿verdad? Que el Padre terminará la buena obra. Amén. Porque el que ha recibido el Espíritu, ¿verdad? Aunque es pecador, aunque ha pecado y peca, porque yo recuerdo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, el próximo día yo empecé a dudar de nuevo. Yo digo, uy, ¿de verdad que lo recibí? Y yo le pregunto a mi papá, ¿será que yo recibí el Espíritu Santo? Y él dijo, se puso bravo conmigo, después del escándalo que hiciste. No, vale, me refiero. Y me di cuenta que uno va a seguir pecando, porque es mi cuerpo. Pablo lo decía, ¿sabes? Pablo, Pedro, Santiago, todos estos apóstoles, la manera como describen el pecado y de ser liberados, ellos tuvieron que pasar por allí. No hay ninguna manera de que pudieron escribir tan detalloso el pecado o lo que era la concupiscencia sin haber pasado por allí. Pero muchas veces no podemos ser pacientes con nosotros mismos. Que el Padre, y creerle al Padre cuando el Padre dice, ven a mí y yo te perdonaré, yo te daré vida eterna. Ese es el punto de la oración. El punto de oración es ser liberado de lo que es el pecado, el peso del pecado, ¿verdad? Y ese es el reino que está en nosotros, ¿verdad? Hay que pedirlo. En Juan capítulo 8, 36, Juan capítulo 8, versículo 36, voy a leer rapidito. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén.
libres. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Yahushua, cuando nosotros tenemos esa relación con Yahushua, verdaderamente seremos libres y tenemos la certeza con el Espíritu. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 8, de nuevo, si vamos al capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahushua, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no se puede hacer sino con relación. Muchas veces nos preocupamos de pecar y hacemos todo lo posible con nuestras propias fuerzas de andar bueno. Y eso está bien, pero uno más se tiene que enfocar en tener los ojos en Yahushua. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfoca en su relación, en conectar con el Padre, hermanos, si usted anda en la presencia del Padre, mira, obviamente va a pecar, pero cuando tú andas cerca en la presencia del Padre, tú no vas a querer hacer lo malo. O sea, Yahushua lo dijo en Juan capítulo 3, espíritu da luz a espíritu y carne da luz a la carne. Cuando nosotros estamos acercados, estamos en la presencia del Padre, vamos a querer, vamos a dar frutos. Es sí o sí, vamos a dar frutos, ¿verdad? Entonces, eso es la liberación. Estás en pecado, ora. Estás con malas actitudes, ora. Porque mira, cuando yo entro a la presencia del Padre, yo salgo como nuevo. Yo salgo así tan feliz, yo hago así, que todo se me desliza. Todo se me desliza. Mi mami es testigo. Ay, mami, te quiero mucho. Ese es el amor del Padre. El amor ama. El Padre ama. El Padre ama de tal manera que te quiere acariciar, te quiere llenar de amor, te quiere abrazar, ¿verdad? Quiere lo mejor para ti. Eso es el amor. Y ese es el reino. El reino es un amor, ¿verdad? Y son los mandamientos más importantes. Amar primero a Yahweh con todo tu corazón, ¿verdad? Y luego amar al prójimo como a ti mismo, o como Yahweh lo ama, ¿verdad? Y tienes que ser como un niño para tener una fe así. Tienes que ser como un niño. Porque si tú ves en el mundo hay un montón de adultos y hay falta de perdón, se odian, se mandan un montón de basura, ¿verdad? Pero hay que ser como un niño que solamente, no, está bien y vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 17. Aleluya. La oración te hace hijo. Amén. Te hace, literalmente te hace hijo. Lucas capítulo 17, versículo 21. Ni dirán, helo aquí o a él o aquí, allí, porque he aquí el reino de Elohim está entre vosotros. Amén. Cuando habla de sí, honestamente yo pienso que está hablando del Espíritu. Porque el que ha recibido el Espíritu es hijo, ha sido adoptado al reino del Padre, ¿verdad? Y el Espíritu está en vosotros. Si verdaderamente está en vosotros, ustedes son parte de ese reino. Por eso no nos conformamos a las cosas de este mundo, sino nos conformamos a la ley del reino, al amor. Y hay que ser como niños. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Yahushua dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa esto, hermanos? Un niño le cree todo lo que su padre le dice.
así como una oveja con su pastor. Yo vi un video esta semana que había otras personas que llamaban a las ovejas y las ovejas ni prestaban atención. Seguían comiendo grama. Pero vino el pastor y empezó a hablar. ¡Ey, ey, ey! Y venían todas las ovejas a venir al pastor. Creo que sabían que tenía comida. Pero de eso se trata la fe. Es amor. Hay que recibirlo con fe, sabiendo que el Padre no nos quiere mal, sino nos quiere bien. Amén. Desesperados por un abrazo de papá, ¿verdad? ¿Y por qué hacerlo? Por amor a papá. Yo tuve la experiencia de mi relación con mi padre, Samir Saúd. Él me amó tanto, y cuando me tocó a mí, yo lo hice con tanto cariño. Me refiero a cuidarlo, levantarme en las madrugadas, ayudarlo, trabajar para él, ayudarlo, soportar a las otras personas, porque él me lo pidió también, ¿verdad? El que me conoce. Hay que recibirlo como un niño. Amén. El reino, recibir el abrazo de papá, recibirlo como un hijo, sabiendo que eres hijo, ¿verdad? Ahora vamos a ir a los dones, recibiendo el reino y los dones del reino, ¿verdad? Primeramente Santiago capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Me perdí. Santiago, James, claro. Okay. Toda buena dádiva, todo buen don y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú ya tienes, mira, el Padre ya tiene tu vida planeada para ti. Él ya sabe lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, lo que piensas, lo que sientes. Y Él tiene tus dones listos para ti. Pero antes de eso, antes de todo eso, primero buscar su reino y todo se te añadirá. ¿Verdad? ¿Qué significa buscar el reino? Buscar esa relación con Él. Significa primero lo primero. No corras antes de no gatear. Búscalo en oración. Buscado en oración, eso es lo primero, porque como dijimos, conectar, tú te acercas y Él se acerca a ti. Cuando tú recibas el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el don principal, ese es su reino, eso es lo que el Padre quiere que tú hagas. Y después de eso, vas a ir por tu proceso, ¿verdad? Lo que el Padre quiere enseñarte, porque algunas personas lidian con uno, otras personas lidian con lo otro, y los dones así son diferentes. Uno recibe un don, otra persona recibe otro don que es diferente, porque el Padre le tiene su vida planeada diferentemente, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuáles son los dones? Mira, los dones principales son los frutos del Espíritu, porque eso es un don, un regalo. El gozo, la paz. La gente del mundo no tiene eso. Es un regalo. Es una consecuencia del trabajo que se hizo. Es como ir al gimnasio. Una persona que está en buena forma física se goza del fruto de su labor. Es como un regalo, ¿verdad? Trabajo por ese regalo. Pero el Padre lo está dando y todo lo que tienes que hacer es pedírselo. Padre, dame paz. Él te da paz. Dame sabiduría y Él da sabiduría hasta que me refiero sacia, me refiero sobreabunda esa sabiduría. Y Él, paz, amor, amor fraternal, paciencia, el servicio, etc. Hay bastantes dones. Y luego están los dones para servir, ¿verdad? O dones musicales, o dones
de profecía, dones de sanidad. Pero ¿para qué son estos dones? Estos dones son para servir, porque cuando nosotros recibimos el reino con amor, vamos a querer servir y pasamos nuestros procesos, ¿verdad? Pero en eso hay que aprender a cómo mantener nuestra relación intacto, ¿verdad? Porque de cuál es el punto tener un don, ¿verdad? Y desarrollar ese don si olvidas lo primero, porque a Yahushua le dijo a los fariseos, es importante hacer lo uno sin dejar lo otro. Es importante hacer el trabajo sin dejar la relación. Es importante mantener tu corazón recto mientras haces esto, lo del reino, sin dejar practicar la justicia del reino. O sea, por eso Pablo dice, si yo hablo un montón de lenguajes y no tengo amor, de nada me sirve. No cumplo la justicia. Y mira, hermanos, eso solo se puede hacer en tras de la oración, de la conexión, de la relación, ¿verdad? El que pase tiempo con Yahushua, los dones vienen naturalmente, esos frutos, el don de paz, gozo, paciencia, y el Padre te va a ir moldeando con esos procesos. Por ejemplo, para mí me dio un don de componer, y me gusta componer para el Padre, y lo hago con mucho amor. Para otros le dio otro don, para servicio, ¿verdad? A mí me pasó un día que yo me senté al lado de una persona, y esa persona estaba sola. Eso también es un don, porque se pudo reconocer que la señora se sintió sola, y yo simplemente sentarme al lado de ella, le mostré amor. Amor, ¿verdad? Aleluya. Mantener el corazón recto, en verdad, es simplemente ver, ser liberado, ¿verdad? Es ver, ser liberado y mantenerse en conexión. Cuando uno se mantiene en conexión con el Padre, es más fácil. Se vuelve mucho más fácil mantener un corazón recto cuando uno pasa tiempo con el Padre. Hermanos, simplemente enfóquense en pasar tiempo con el Padre. Yo nunca he visto a una persona que no trate en el gimnasio tener mal cuerpo. Bueno, excepto yo, pero es por la dieta. Pero yo nunca he visto una persona que no pase tiempo, y hablo de tiempo con corazón, me refiero, digo con sinceridad. Hay que ser sinceros, ¿verdad? El Padre le gusta la sinceridad. Nunca he visto una persona, ¿verdad?, que ha pasado tiempo en sinceridad no ser bendecido, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el enfoque, vamos a intentar, ¿verdad?, de conectarnos con el Padre con sinceridad. Claro, no se puede de otra manera, pero eso viene poco a poco. Pero sigue orando, Padre, quiero verte, quiero verte, quiero verte. No importa lo que pase. Bueno, hermanos, eso creo que es todo lo que tengo. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias, hermano Michael, estuvo hermosa la exposición de la palabra. Estaba meditando ahorita, y Yahushua, cuando estuvo aquí, cuando él escogió a sus apóstoles, él escogió de todo. Habían personas que eran malas allí, y dentro de ellos estaba Judas. Y él, estando aquí, que era el rey del universo, sin embargo les estaba enseñando a ellos cómo orar y cómo dirigirse.